Si sostienes la fotografía con cuidado, casi puedes sentir la textura áspera de la lana barata a través del papel brillante y envejecido. A primera vista, la imagen provoca una sonrisa incrédula, quizás incluso una risa nerviosa. Vemos a una niña pequeña, no mayor de 5 años, parada sobre una caja de madera en lo que parece ser una estación de tren rural. Su nombre, perdido para la mayoría de los libros de historia, era Elara, lo que captura la atención inmediata. Lo que hace que esta imagen se vuelva viral en los foros de curiosidades históricas no es su expresión de estoicismo infantil, ni sus botas gastadas abrochadas con cordeles. Son los sellos. Pegados directamente sobre la tela de su abrigo gris, hay una hilera de sellos postales oficiales de los Estados Unidos, sumando un valor exacto de 53 centavos. Y colgando de su cuello, como si fuera una maleta extraviada o un saco de harina, hay una etiqueta de envío hecha de cartón rígido. La tinta, descolorida por el tiempo, aún grita su destino con una caligrafía burocrática y fría. Esta no es una foto de una niña jugando a disfrazarse. Esta es la prueba visual de una era donde la ley tenía lagunas tan vastas que la humanidad podía escurrirse por ellas. Una época en la que, legalmente, una niña valía menos que el precio de un billete de tren y, por lo tanto, podía ser tratada como un paquete. Pero antes de desatar el nudo de esta historia olvidada y descubrir cómo el sistema postal pudo cometer el error más imperdonable de su historia, te invito a que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Al hacerlo, nos ayudas a rescatar del olvido a aquellos que fueron tratados como mercancía, dándoles finalmente la voz que la historia les negó. Corre el año 1913. El aire huele a carbón quemado y a cambio inminente. El Servicio Postal de los Estados Unidos acaba de inaugurar su servicio de paquetería, el Parcel Post. Fue una revolución diseñada para ayudar a los granjeros a enviar huevos, pollos y productos secos a las ciudades, sin los costos exorbitantes de las empresas privadas de transporte. Pero los reglamentos, escritos por hombres de ciudad en oficinas calientes, eran vagos. Especificaban el peso máximo, 11 libras, que pronto aumentarían, y prohibían materiales peligrosos. Pero nadie, absolutamente nadie, había escrito explícitamente, no se permiten niños humanos. En las zonas rurales donde cada centavo decidía si se comía carne o papas esa semana, la pobreza agudizaba el ingenio. Y fue en este contexto de necesidad donde encontramos a Elias Thorne, un cartero rural cuya espalda estaba curvada permanentemente por el peso de la bolsa de cuero que cargaba desde hacía 30 años. Elías no era un hombre de muchas palabras. Su piel tenía la textura del pergamino seco, y sus ojos, de un azul acuoso, habían visto más secretos leyendo las postales ajenas de lo que jamás admitiría en confesión. Aquella mañana de febrero, el frío cortaba como cuchillos invisibles en la plataforma de la estación de Grangeville. Elías conocía a la madre de Elara, una mujer viuda llamada Sara, cuyas manos temblaban no por el frío, sino por la vergüenza y el miedo. Sara no tenía el $1.50 para el billete de tren que llevaría a su hija a casa de sus abuelos, en la siguiente zona postal, donde había comida caliente y un techo sin goteras, pero tenía 53 centavos, y tenía fe en Elías. La escena en la oficina de correos momentos antes de que se tomara la fotografía fue de una tensión silenciosa y desgarradora. El jefe de estación, un hombre que vivía y moría por el reglamento impreso, había mirado a la niña, luego a la balanza y luego al libro de normas. No había malicia en sus acciones, solo una adherencia ciega a la burocracia. Elara fue subida a la balanza de latón, la misma donde minutos antes habían pesado un saco de semillas y una caja de herramientas oxidadas. La aguja osciló y se detuvo. Estaba dentro del límite. Era, a efectos legales, carga viva inofensiva. Sara, la madre, contuvo las lágrimas mientras lamía el reverso de los sellos con sabor a pegamento amargo y los adhería al hombro de su hija. Cada golpe de su mano para fijar el sello era una despedida, un acto de amor desesperado disfrazado de transacción comercial. Elias Thorne observaba todo desde la esquina, ajustándose la gorra del uniforme. Él sería el custodio inicial. Él sería quien llevaría a la paquete Elara hasta el vagón de correo del tren que se aproximaba, silbando a lo lejos como una bestia de hierro. Para el sistema, Elara era el número de registro 482B. Para Elías, ella era la hija de Sara, la niña que solía saludarlo desde la cerca cuando él traía las facturas. Cuando el jefe de estación terminó de llenar la etiqueta de envío,
y la colgó del cuello de la niña. El ara no lloró. Había una madurez antinatural en sus ojos oscuros, esa clase de madurez que solo la pobreza puede forjar en un niño. Entendía que era un objeto que debía ser movido para sobrevivir. «Cuídala, Elías», susurró Sara, su voz quebrada por el viento helado cuando el tren comenzó a frenar, chirriando y levantando nubes de vapor blanco. «No dejes que la traten como a un saco». Elías asintió solemnemente, un juramento silencioso entre un hombre de honor y una madre desesperada. Él tomó la pequeña mano de Elara. La mano de ella estaba fría, pero la de él, envuelta en un guante de lana raído, prometía seguridad. Legalmente, él estaba transportando un paquete. Moralmente, llevaba el peso del mundo. El problema con el correo, como Elías sabía mejor que nadie, no es el comienzo del viaje, sino los puntos de transferencia. En su ruta rural, él era el rey y el guardián. Él conocía cada bache del camino y cada perro guardián. Pero al subir a Elara al vagón postal del tren, la jurisdicción cambiaba. Allí, entre sacos de lona gris apilados como cadáveres y cajas de madera que olían a aserrín, la humanidad de la niña comenzaba a diluirse en la logística. El vagón postal era un reino de eficiencia brutal, gobernado por horarios imposibles y empleados ferroviarios que no veían personas, sino destinos y pesos. Elías acomodó a Elara sobre un montón de bolsas de correo que contenían catálogos de Sears y cartas de amor. Le entregó una manzana que había guardado de su propio almuerzo. «Quédate quieta, pequeña», le dijo, su voz ronca compitiendo con el estruendo de la locomotora. «No te quites la etiqueta. Esa etiqueta es tu nombre ahora hasta que llegues con la abuela». La niña asintió aferrando la manzana como si fuera un tesoro. Elías tenía que bajarse en la siguiente parada para continuar su ruta a pie, pero Elara seguiría en el tren hasta la ciudad de Lewiston, donde debía ser transferida a un camión de reparto urbano para el tramo final. Y era allí, en Lewiston, donde la cadena de custodia se volvería turbia. Mientras el tren se alejaba, dejando a Elías en el andén de una parada intermedia, el viejo cartero sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno. Vio la cara de Elara pegada al vidrio sucio del vagón de correo, una mancha pálida que se desvanecía en la distancia. Había enviado pollitos que llegaban muertos. Había visto huevos rotos manchando cartas importantes, pero nunca había sentido este tipo de terror sordo en el estómago. El sistema postal se basaba en la confianza ciega. Ponías algo en una caja, pagabas una tarifa y asumías que el universo conspiraría para entregarlo. Pero al enviar a una niña, habían tentado al destino. En el interior del vagón en movimiento, Elara estaba sola rodeada de montañas de correspondencia. El traqueteo rítmico del tren debería haberla adormecido, pero sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la etiqueta que colgaba de su pecho. Leía, «Frágil, entregar a S.R.A. Miller, Cale Oak, 42». Era un objeto en tránsito. La historia nos dice que miles de niños fueron enviados de esta manera durante esos breves años de locura logística. La mayoría llegaba bien, con historias divertidas para contar a sus nietos. Pero la historia de Elara estaba a punto de desviarse hacia la oscuridad. El tren se dirigía hacia Lewiston, una ciudad industrial llena de humo, ruido y hombres apresurados que no tenían tiempo para leer etiquetas con cuidado. Y en la oficina central de Lewiston esperaba un hombre llamado Julian Bain, un clasificador de correo conocido no por su empatía, sino por su velocidad despiadada y su desdén por las irregularidades. La fotografía de Elara en la estación, con sus sellos y su mirada valiente, es el último registro visual de su inocencia intacta. Lo que ella no sabía, y lo que su madre Sara ni siquiera podía imaginar en sus peores pesadillas mientras regresaba a su casa vacía, era que el concepto de paquete perdido estaba a punto de adquirir un significado humano y devastador. El tren silbó una vez más, un lamento largo y agudo que cortó el paisaje helado, llevando consigo a la niña sellada hacia un laberinto de burocracia, del cual sería casi imposible salir. La confianza en el uniforme gris estaba a punto de romperse. El interior de un vagón de correo en movimiento en 1913 no era un lugar diseñado para la comodidad humana, y mucho menos para el consuelo de una niña de 5 años. Era una caverna de sombras danzantes y ruidos violentos, donde el mundo exterior se reducía a destellos intermitentes que se colaban por las rendijas de la madera vieja. Elara se había acurrucado en un rincón, construyendo un pequeño nido entre sacos de lona áspera que olían a tabaco rancio, tinta húmeda y miles de vidas ajenas comprimidas en papel. El traqueteo rítmico de las ruedas de acero contra los rieles, ese clac, clac, hipnótico que debería haber arrullado sus sueños,
sonaba para ella como el crujir de huesos gigantes. Cada sacudida del tren enviaba una vibración a través de su pequeña columna vertebral, recordándole que ya no estaba en tierra firme, que ya no estaba bajo la protección de su madre, ni bajo la mirada vigilante del viejo Elías. Ahora era propiedad del gobierno federal, un ítem en un inventario en constante movimiento. Durante las horas que duró el trayecto hacia Lewiston, Elara desarrolló una relación silenciosa con su etiqueta. Acariciaba el cartón rígido con sus dedos enguantados, trazando el contorno de las letras que no sabía leer, pero que sabía que significaban salvación. Esa etiqueta era su ancla. Mientras la tuviera, sabía quién era y hacia dónde iba. En la penumbra del vagón, un empleado ferroviario, un hombre joven con la cara manchada de hollín y una gorra calada hasta las cejas, pasaba ocasionalmente ignorándola. Para él, la niña no era una novedad digna de conversación, era simplemente otra irregularidad en un día lleno de ellas, menos molesta que una caja de pollos que se hubiera roto, pero más inquietante que un saco de cartas. Le ofreció un poco de agua de una cantimplora de metal oxidado sin decir una palabra, y ella bebió con la misma solemnidad muda, entendiendo que en el mundo de los adultos, el silencio era a menudo la moneda de cambio para pasar desapercibida. Cuando el tren comenzó a desacelerar, el cambio en la atmósfera fue palpable. El aire limpio y helado del campo fue reemplazado por una neblina densa y acre, una mezcla de humo de carbón industrial y el hedor metálico de la ciudad. Lewiston no era un pueblo, era una máquina, y en el corazón de esa máquina estaba la terminal postal central, un edificio de ladrillo rojo que se alzaba como una fortaleza, devorando y escupiendo toneladas de correspondencia cada hora. El tren entró en la estación con un chirrido agónico de frenos, y el mundo de Elara se inclinó violentamente hacia adelante. Las puertas correderas del vagón se abrieron de golpe, revelando no el cielo abierto, sino el techo ahumado de una plataforma de carga sumida en el caos organizado. Hombres gritaban órdenes, carretillas con ruedas de hierro tronaban sobre el cemento, y el vapor de las locomotoras creaba una niebla artificial que convertía a los trabajadores en fantasmas grises. Fue aquí, en este pandemonium, donde el destino de Elara iba a cruzarse con Julian Bain. Julian Bain no era un hombre malvado, pero era un hombre peligroso debido a una cualidad muy específica, su obsesión por la eficiencia métrica. Era el supervisor de clasificación del turno de tarde, un hombre delgado con gafas de montura de alambre que siempre parecían resbalar por su nariz afilada, y manos que se movían con la rapidez nerviosa de un insecto. Para Julian, el correo no eran mensajes de amor o noticias de muerte, eran unidades de volumen que debían ser procesadas. Su mente era un cronómetro perpetuo, odiaba los retrasos, odiaba las excepciones y, sobre todo, odiaba la carga viva. Los animales requerían agua, espacio y atención. Los niños, como descubriría ese día, requerían algo que él no tenía en su inventario: humanidad. El empleado del tren bajó a Elara de un salto, dejándola sobre la plataforma de hormigón como si fuera una maleta pesada. «Uno vivo para la zona 4», gritó el empleado, apenas mirando a Julian antes de darse la vuelta para seguir descargando sacos. Julian Bain miró a la niña, miró los sellos pegados en su abrigo, contando mentalmente el franqueo en una fracción de segundo. 53 centavos. Correcto. Luego sus ojos bajaron a la etiqueta. «Está parada en medio del flujo de trabajo», masculló Julian, no a la niña sino al aire, como si el universo le hubiera enviado un obstáculo personal. «Muevan esa carga». El problema surgió no por malicia, sino por la física simple de un lugar abarrotado. Una carretilla cargada con cajas de maquinaria agrícola pasó rozando a Elara. El conductor, cegado por la pila de cajas, no vio a la niña pequeña. Elara, asustada por el estruendo, retrocedió un paso, y en ese movimiento, la etiqueta de cartón que colgaba de su cuello se enganchó en la esquina astillada de una caja de madera que pasaba. Fue un sonido seco, un rasgado que se perdió en la cacofonía de la estación. Elara sintió el tirón en su cuello, y luego la liberación repentina. Miró hacia abajo horrorizada. El cordel seguía alrededor de su cuello, pero del cartón solo quedaba el tercio superior, el que tenía el ojal de metal. El resto de la etiqueta, la parte que decía S.R.A. Miller Calle Oak 42, había desaparecido, arrastrada por la carretilla hacia las profundidades de la terminal, perdida entre miles de otros desechos de papel. Julian Bain se acercó a ella en ese preciso instante, con su libreta de registros en la mano. «Bien, niña»,
Vamos a... Su voz se detuvo en seco cuando vio el fragmento de cartón colgando inútilmente sobre el abrigo gris. Julian parpadeó detrás de sus gafas. Miró alrededor buscando el trozo faltante, pero el suelo de la plataforma era un río de basura, papeles pisoteados y nieve sucia. Era imposible saber qué pedazo de basura era su destino. ¿Dónde está tu dirección?, preguntó Julian, con un tono que oscilaba entre la irritación y un pánico creciente. El ara lo miró con ojos muy abiertos. El frío y el miedo le habían cerrado la garganta. Sabía que iba donde la abuela, pero el nombre de la calle, el número, esos detalles abstractos que los adultos valoraban tanto, se le escapaban. Sara, su madre, le había dicho, la etiqueta habla por ti. Ahora, el ara estaba muda. ¿Nombre?, ladró Julian sacando un lápiz. El ara, susurró ella. ¿El ara qué? ¿A dónde vas? Con la abuela. Julian soltó un suspiro exasperado, pasándose una mano por el cabello engominado. Con la abuela. Genial. Eso reduce las posibilidades a unas 3000 casas en este condado. Miró su reloj de bolsillo. El camión de reparto local para la zona residencial salía en 4 minutos. Si ella no estaba en ese camión con una dirección válida, se convertiría en un problema de almacenamiento no reclamado, y el reglamento sobre niños no reclamados era aún más vago que el de su envío. Aquí es donde la tragedia burocrática tomó el mando. Julian Bain tenía una decisión que tomar. Podía detener la línea, buscar al empleado del tren, que ya se había ido, llamar a la estación de origen, una llamada de larga distancia que requería autorización del jefe de correos, quien estaba almorzando, o podía aparcar el problema. En la lógica de Julian, un problema en movimiento es un desastre, pero un problema estático es gestionable. No puedo enviarte sin dirección, dijo, cerrando su libreta con un golpe definitivo, y no puedo tenerte en la plataforma. Es peligroso. Hizo una seña a un cargador. Un hombre gigante con brazos como troncos de roble. Llévala al cuarto de objetos pendientes. Ponla con los paquetes dañados y las cartas sin destinatario. Resolveremos esto después del turno de la tarde. El cargador asintió. Tomó a el ara de la mano con una suavidad sorprendente y comenzó a alejarla de la luz, hacia los pasillos interiores de la terminal. El cuarto de objetos pendientes no era una guardería, era un purgatorio postal. Ubicado en el sótano del edificio para mantener una temperatura fresca, era una sala vasta y silenciosa, llena de estanterías que llegaban hasta el techo. Allí descansaban los errores del sistema, regalos de Navidad que nunca llegaron, cartas de amor con direcciones borrosas por las lágrimas o la lluvia, y urnas funerarias mal etiquetadas. El aire allí abajo estaba estancado, frío y cargado de una tristeza palpable, la tristeza de las cosas que fueron enviadas con esperanza, pero que nunca llegaron a su destino. El ara fue sentada sobre un baúl de madera que nadie había reclamado en 10 años. «Quédate aquí, pequeña», dijo el cargador, dejándole una linterna de queroseno en el suelo, ya que la electricidad en el sótano era deficiente. «El señor Bain vendrá a buscarte cuando encuentre tus papeles. No te muevas. Hay ratas en las esquinas más oscuras». La puerta de hierro se cerró con un estruendo que resonó como un disparo en la oscuridad. El ara se quedó sola. La luz amarilla de la linterna proyectaba sombras largas y deformes sobre las montañas de paquetes perdidos. Arriba, el ruido de la estación continuaba. La vida seguía. Los camiones partían hacia sus destinos, llevando alegría y noticias a miles de hogares. Pero abajo, en el vientre de la bestia postal, el tiempo se detuvo. El ara tocó los sellos en su abrigo. 53 centavos. Eso era lo que valía. Y ahora, sin su etiqueta, parecía que su valor había caído a cero. Lo que Julian Bain no sabía, o quizás eligió ignorar en su prisa, era que ese viernes era el último día laboral antes de un feriado federal. El turno de la tarde no sería relevado por el turno de noche habitual. La estación operaría con personal esquelético durante las próximas 48 horas. Cuando Julian terminó su turno 3 horas después, su mente ya estaba en su propia cena, en su propia casa caliente. La nota mental de «revisar niña en el sótano» fue enterrada bajo capas de fatiga, y la satisfacción de haber limpiado la plataforma a tiempo. Se puso su abrigo, apagó la luz de su oficina y salió al aire nocturno de Lewiston, dejando atrás el edificio de ladrillo rojo. En el sótano, la linterna de queroseno comenzó a parpadear, su combustible agotándose lentamente. El ara observó cómo la llama bajaba, y con ella, la oscuridad del cuarto se acercaba envolviéndola. No lloró. La niña de la foto, la que miraba con estoicismo a la cámara, sabía que llorar gastaba energía,
y ahora necesitaba cada gramo de fuerza para enfrentar lo que su instinto le decía que sería una noche muy larga. Pero no estaba totalmente sola. Desde las profundidades de las estanterías, entre los paquetes olvidados, se escuchó un ruido. No eran ratas. Era el sonido de pasos arrastrados, lentos y humanos, emergiendo de las sombras del archivo muerto. Alguien más habitaba el olvido de la oficina de correos, y estaba a punto de encontrarla. La llama de la linterna de queroseno no murió de golpe. Se rindió con una lentitud agónica, reduciendo el mundo de Elara a un círculo de luz ámbar cada vez más pequeño, hasta que solo quedó el resplandor rojo de la mecha carbonizada, y finalmente, una oscuridad absoluta. En ese sótano, la negrura tenía peso. No era simplemente la ausencia de luz, era una presencia física, una manta de hollín y aire viciado que presionaba contra los ojos y llenaba los pulmones con el sabor del polvo de décadas. Elara, sentada rígidamente sobre el baúl olvidado, apretó los párpados. Si no podía ver los monstruos, quizás los monstruos no pudieran verla a ella, pero el sonido de los pasos arrastrados continuaba, un shh, clac, shh, clac, irregular que indicaba una cojera pronunciada, acercándose desde el laberinto de estanterías invisibles. El sonido se detuvo a pocos metros de ella. Elara contuvo la respiración, sus pequeños pulmones ardiendo por el esfuerzo de ser invisible. Hubo el rasguido áspero de una cerilla contra una suela de zapato, un sonido explosivo en el silencio sepulcral, y de repente, una pequeña llama naranja floreció en el vacío. La luz iluminó una cara que parecía tallada en madera flotante, erosionada por el tiempo y las tormentas. Era un hombre anciano, con una barba blanca y desgreñada que le caía sobre el pecho como una cascada de espuma sucia. Llevaba un uniforme postal que debía haber sido azul hace 30 años, pero que ahora era de un gris indefinido, remendado con parches de diferentes telas y épocas. Sus ojos, lechosos y rodeados de una red de arrugas profundas, la miraban no con malicia, sino con una curiosidad arqueológica. Vaya, vaya, dijo el hombre, su voz sonando como hojas secas siendo pisadas. He encontrado muchas cosas aquí abajo en los últimos 10 años. He encontrado dentaduras postizas, Biblias familiares, pasteles de frutas petrificados, e incluso una vez, una urna con las cenizas de un capitán de mar, pero nunca había encontrado algo que respirara. El anciano acercó la cerilla, protegiéndola con una mano temblorosa y manchada de tinta. ¿Eres un fantasma, niña?, preguntó suavemente. Porque este es el lugar donde terminan los fantasmas de las cosas que nadie quiere. Soy Elara, respondió ella, su voz apenas un hilo. El miedo inicial estaba dando paso a una extraña fascinación. El hombre no parecía un ogro, parecía tan roto y descartado como las cajas que los rodeaban. Elara, repitió él, saboreando el nombre. Un nombre bonito para un lugar tan feo. Yo soy Arthur Penhaligon. Solía ser el jefe de clasificación de la Ruta del Norte, antes de que mis piernas dejaran de funcionar, y el mundo decidiera que era más fácil olvidarme aquí abajo que pagarme una pensión. Arthur encendió una vela gruesa que llevaba en el bolsillo y la colocó sobre una pila de revistas mohosas. La luz de la vela empujó las sombras hacia atrás, creando una pequeña isla de calidez visual, aunque el frío del sótano seguía mordiendo. Arthur se movió con una familiaridad dolorosa entre los pasillos de objetos perdidos. Él era el guardián no oficial del purgatorio postal, el hombre que vivía en las grietas del edificio, alimentándose de los restos de almuerzos olvidados y durmiendo entre sacos de cartas sin destino. Para el mundo de arriba, Arthur había muerto o desaparecido hacía años. Para el sótano, él era el bibliotecario del olvido. Se acercó a Elara y examinó su abrigo con ojos expertos. Vio los sellos. 53 centavos, murmuró, sacudiendo la cabeza con una tristeza infinita. Te han franqueado como a un paquete de herramientas agrícolas de segunda clase. ¿Dónde está tu etiqueta, pequeña? Elara señaló su pecho, donde el trozo de cartón rasgado colgaba inútilmente. Se rompió, susurró. La máquina se la comió. Arthur suspiró, un sonido que parecía venir desde el fondo de un pozo. Sin etiqueta no hay destino, y sin destino, aquí abajo, uno se convierte en parte del inventario. El viejo cartero cojeó hacia una estantería cercana y retiró una manta pesada de lana, apolillada pero gruesa. La envolvió alrededor de los hombros de Elara, cubriendo los sellos oficiales. «Escúchame bien, Elara», dijo, sentándose con dificultad en el suelo frente a ella. «Tenemos un problema. Arriba,
El mundo se ha detenido. Es viernes por la noche y el lunes es feriado. Nadie bajará a este sótano hasta el martes por la mañana. Las puertas de acero están cerradas desde fuera. Estamos atrapados en el vientre de la ballena. La realidad de sus palabras tardó un momento en asentarse en la mente de la niña. 3 días, 3 noches en la oscuridad. Elara sintió que las lágrimas volvían a picar en sus ojos, pero Arthur extendió una mano y le ofreció algo que sacó de su bolsillo. Un caramelo de menta envuelto en papel celofán arrugado. No llores, dijo con firmeza. Las lágrimas humedecen el papel y arruinan la tinta. Aquí abajo debemos mantenernos secos. Conozco este lugar. Sé dónde hay agua que gotea de las tuberías limpias y sé en qué cajas hay galletas que aún se pueden comer. No dejaré que te pase nada. Eres el paquete más valioso que ha entrado en mi guardia. Durante las horas siguientes, mientras la noche avanzaba y la temperatura descendía, el sótano de la oficina de correos de Lewiston se transformó. Dejó de ser una prisión para convertirse en un museo de historias truncadas. Para distraer a Elara del frío y del miedo a las ratas que correteaban por las vigas superiores, Arthur comenzó a hablar. No le contaba cuentos de hadas. Le contaba la verdad de los objetos que los rodeaban. Tomó una caja abollada y sacó un reloj de bolsillo detenido. Este iba para un soldado en Fort Knox, dijo Arthur, limpiando el cristal con su pulgar. Su padre lo envió para que supiera cuándo terminaba su guardia. Nunca llegó. El soldado probablemente piensa que su padre lo olvidó. Pero el amor está aquí, Elara. Está atrapado en este reloj. Todo lo que hay en esta habitación es amor que se perdió en el camino. Elara escuchaba hipnotizada. En la voz ronca de Arthur, los montones de basura cobraban vida. Un vestido de novia amarillento que nunca llegó al altar. Una colección de cartas atadas con cinta azul que una madre envió a una hija que se había mudado al oeste. Arthur conocía las historias porque, en su soledad, había cometido el pecado capital del cartero, había leído la correspondencia muerta, había absorbido las vidas de miles de extraños para llenar el vacío de la suya propia. Tú eres diferente, dijo Arthur mirándola a los ojos a la luz de la vela. Tú no eres un objeto, tienes voz, tienes memoria. Si sobrevivimos a este fin de semana, tenemos que encontrar la manera de que no te archiven, porque si Julian Bain vuelve el martes y te encuentra aquí, te enviará al orfanato estatal como propiedad no reclamada. Y créeme, niña, ese lugar es más frío que este sótano. De repente, un ruido metálico resonó en las tuberías sobre sus cabezas. El sistema de calefacción del edificio se había apagado completamente para el fin de semana largo. El aire se volvió gélido al instante. Arthur se estremeció y se acercó más a Elara, frotándose los brazos flacos. Va a ser una noche larga, murmuró, mirando hacia la oscuridad impenetrable más allá del círculo de la vela. Y no estamos solos aquí abajo, Elara. No me refiero a fantasmas, me refiero a los que vienen a robar. Elara se tensó bajo la manta. ¿Ladrones? Peor, respondió Arthur bajando la voz. Ratas de 2 patas. Hombres que saben que la seguridad es laxa los fines de semana y entran por los túneles del alcantarillado para buscar objetos de valor en los paquetes perdidos. Si vienen esta noche, debemos ser tan silenciosos como las cartas. La atmósfera cambió de una melancolía poética a una tensión tangible. El sótano ya no era solo un refugio contra el frío, era una fortaleza asediada. Arthur se levantó con dolor y buscó entre los escombros hasta encontrar una barra de hierro, parte de una antigua báscula rota. Se sentó de nuevo junto a Elara, con la barra cruzada sobre sus rodillas. Duerme un poco, pequeña, le susurró. Yo haré el turno de guardia. He protegido estas cartas de las ratas y de la humedad durante años. Puedo protegerte a ti. Elara cerró los ojos, pero no durmió. Escuchaba el goteo del agua, el esquíter de las patas diminutas en la oscuridad y la respiración sibilante del viejo Arthur. Se aferró a la imagen de su madre en la estación, a la promesa de la casa de la abuela, pero esa imagen parecía ahora lejana, como una fotografía dejada al sol. Ahora, su realidad era el olor a polvo, el frío en sus huesos, y el viejo guardián de los objetos perdidos que vigilaba las sombras con una barra de hierro oxidada. La niña con los sellos de 53 centavos había dejado de ser un envío postal. Ahora era una superviviente en las catacumbas de la burocracia americana, esperando que la luz del martes llegara antes que la oscuridad de los túneles. El tiempo en la oscuridad no se mide en horas, sino en latidos del corazón y en el descenso gradual de la temperatura corporal. En el sótano de la oficina de correos de Lewiston, el frío había dejado de ser una molestia para convertirse en una entidad depredadora. Se deslizaba por debajo de la manta de lana apolillada que cubría a Elara, buscando la calidez de su piel infantil con dedos helados e invisibles. La vela que Arthur había encendido
Era ahora un charco de cera deforme, su mecha ahogándose en su propio líquido, lanzando sombras espasmódicas contra las paredes de paquetes apilados. El Ara, con los ojos muy abiertos, observaba cómo el aliento del anciano se condensaba en nubes blancas cada vez más tenues. Arthur no dormía. Estaba sentado con la espalda contra una columna de ladrillo, con la barra de hierro cruzada sobre el regazo, sus ojos lechosos fijos en la oscuridad más allá del círculo de luz moribunda. Fue entonces cuando el sonido llegó. No fue el crujido de las vigas, ni el goteo del agua. Fue un sonido metálico, raspante y violento, proveniente de las profundidades del sótano, donde las paredes de cimentación se encontraban con el sistema de alcantarillado de la ciudad. El sonido de una rejilla oxidada siendo forzada. Arthur se tensó, sus nudillos blanqueándose alrededor de la barra de hierro. «Han llegado», susurró, su voz apenas un siseo. Las ratas de dos patas. Se movió con una urgencia dolorosa, ignorando el crujido de sus propias articulaciones. Agarró a Elara por el hombro, no con rudeza, sino con una firmeza desesperada. «Escúchame, niña del sello. Vamos a jugar al escondite, pero este es un juego en el que si te encuentran, perdemos todo. ¿Ves ese hueco?». Señaló un espacio estrecho entre dos estanterías masivas, repletas de catálogos comerciales de 1910. Era una grieta en la muralla de papel, apenas lo suficientemente ancha para un cuerpo pequeño. «Métete ahí, cúbrete con los sacos vacíos. No respires fuerte, no te muevas. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te diga. Conviértete en una carta perdida. Sé invisible». Elara obedeció, impulsada por el terror que emanaba del viejo cartero. Se deslizó en la grieta, el olor a papel viejo y moho llenándole la nariz. Arthur apiló rápidamente varios sacos de lona vacíos frente a la abertura, ocultándola de la vista, dejándole solo una pequeña rendija a través de la cual podía ver fragmentos del sótano. Luego, Arthur apagó la vela de un soplido, sumergiéndolos en una oscuridad total. Durante unos minutos, el silencio fue absoluto, solo roto por el martilleo ensordecedor del corazón de Elara contra sus costillas. Luego, aparecieron las luces. Haces de linternas eléctricas potentes y cortantes barrieron la oscuridad, violando la santidad del polvo acumulado. Eran 3 hombres. Sus voces retumbaban en el espacio cavernoso, distorsionadas por el eco. «Este lugar apesta a tumba», dijo una voz grave, áspera como la grava. «Vamos rápido, busca las cajas pequeñas y pesadas, joyas, relojes, monedas, deja los trapos y los papeles». Desde su escondite, Elara vio las botas de los intrusos pasar cerca. Eran botas pesadas manchadas de barro de alcantarilla. Los hombres se movían con una eficiencia brutal. No tenían respeto por el correo. Arrancaban las tapas de las cajas de madera con palancas, vertiendo su contenido en el suelo. Elara vio caer juguetes hechos a mano, bufandas tejidas con amor, libros de cuentos, tesoros emocionales descartados como basura porque no tenían valor de reventa. Cada paquete abierto era una historia interrumpida, una promesa rota por la codicia ajena. Uno de los haces de luz se detuvo cerca de donde estaba Arthur. El anciano no se había escondido. Estaba de pie en medio del pasillo central, una figura espectral en su uniforme gris raído, sosteniendo la barra de hierro como si fuera la espada de un caballero antiguo defendiendo un castillo en ruinas. «¡Vaya, vaya!», gritó uno de los ladrones, dirigiendo la luz directamente a la cara de Arthur. El anciano parpadeó cegado, pero no retrocedió. «Miren lo que tenemos aquí, el fantasma del correo. Pensé que te habías muerto el invierno pasado, viejo». «Esto es propiedad federal», dijo Arthur, su voz temblando no de miedo, sino de una ira justa. «Están cometiendo un delito grave. Lárguense de aquí». Los ladrones se rieron. Era una risa fea, hueca. «¿Y quién nos va a detener? ¿Tú?», se burló el líder, un hombre corpulento con una gorra de estibador. «Eres tan basura como estas cartas, viejo. Nadie sabe que estás aquí. Nadie te echará de menos». Elara se mordió el labio hasta hacerse sangre para no gritar. Vio cómo el líder avanzaba hacia Arthur. El anciano levantó la barra de hierro intentando golpear, pero sus movimientos eran lentos, entorpecidos por la edad y el frío. El ladrón esquivó el golpe con facilidad insultante y empujó a Arthur con fuerza. El viejo cartero cayó hacia atrás, golpeándose contra una pila de cajas con un sonido sordo y doloroso. La barra de hierro rodó lejos de su alcance. «No pierdas el tiempo con él», dijo otro de los ladrones, que estaba ocupado saqueando un baúl. «He encontrado plata, cubiertos de plata. Vamos, llena el saco». El líder le dio una patada a Arthur en las costillas, un golpe cruel y gratuito, antes de escupir en el suelo. «Quédate ahí, basura. Si te levantas te abro la cabeza». Durante los siguientes 20 minutos,
Elara fue testigo de la profanación de su santuario. Los ladrones saquearon las estanterías cercanas, llenando sus bolsas con objetos de valor monetario, pisoteando las cartas y los recuerdos sin valor. Para ellos, el correo era solo mercancía. No entendían, como Elara había empezado a entender gracias a Arthur, que cada sobre era un latido de corazón, un «te quiero», un «lo siento», un «adiós». La niña apretó los sellos de su abrigo, sintiendo la textura de los bordes dentados. Ella también era un paquete. Si la encontraban, ¿qué harían con ella? ¿La tirarían como a los juguetes rotos o se la llevarían? Finalmente, cargados con su botín, los hombres se dirigieron hacia la rejilla del alcantarillado. «Vámonos antes de que el sereno haga su ronda perimetral», dijo uno. Las luces de las linternas se alejaron, bailando sobre las paredes como demonios en retirada. El sonido de la rejilla cerrándose marcó el final de la invasión. La oscuridad volvió a caer, más pesada y fría que antes. «Arthur», susurró Elara desde su escondite, su voz quebrada por el llanto contenido. No hubo respuesta inmediata. Elara empujó los sacos de lona y salió gateando. La oscuridad era total, pero sus manos tantearon el suelo frío hasta encontrar la tela áspera del uniforme de Arthur. «Arthur, despierta», suplicó. Escuchó un gemido débil. Arthur estaba vivo, pero el golpe y la caída lo habían roto. «Estoy aquí, pequeña», dijo él con una voz que sonaba como si tuviera vidrios en la garganta. «No me han robado lo importante. No te han robado a ti». Elara encontró la mano del anciano. Estaba helada, mucho más fría que antes. Arthur tosió, un sonido húmedo y preocupante. «La vela, busca la caja de cerillas en mi bolsillo», dijo él. Con manos temblorosas, Elara encontró las cerillas y logró encender una. La pequeña llama iluminó el rostro de Arthur. Tenía un corte en la frente y su piel tenía un tono grisáceo, ceroso. El frío estaba ganando la batalla. Los ladrones se habían llevado el calor de la esperanza. «Se llevaron la plata», susurró Arthur, cerrando los ojos. «Pero dejaron el frío. Hace mucho frío ahora, Elara. Mis piernas, ya no las siento». Elara miró a su alrededor. El sótano estaba destrozado, pero seguía siendo su única protección contra el mundo exterior. Sin embargo, se dio cuenta de una verdad aterradora. Arthur, su guardián, ya no podía protegerla. De hecho, ahora era Arthur quien necesitaba protección. El anciano estaba desvaneciéndose. Si se quedaban allí hasta el martes, el frío lo mataría. La niña de 5 años, etiquetada como paquete, franqueada con 53 centavos, se encontró de repente con el peso de una responsabilidad adulta sobre sus hombros. «Tenemos que salir», dijo Elara con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «No hay salida», murmuró Arthur, delirando ligeramente. «Las puertas son de acero. El mundo se ha cerrado por feriado». «Hay otra salida», insistió Elara, recordando algo que había visto mientras los ladrones se iban. Había notado una corriente de aire. Cuando los ladrones abrieron la rejilla, una brisa gélida había entrado, pero también había visto, muy arriba, cerca del techo en el extremo opuesto del sótano, una pequeña ventana, una tragaluz sucia y estrecha a nivel de la calle, que los ladrones no habían notado porque miraban hacia abajo, hacia el botín. Estaba rota en una esquina. Elara se puso de pie, se quitó la manta y la puso sobre Arthur, cubriéndolo lo mejor que pudo. «Voy a buscar ayuda, Arthur. No te duermas». El viejo cartero intentó agarrar su mano, pero sus dedos no tenían fuerza. «No, es peligroso. Eres un paquete frágil». «No soy un paquete», dijo Elara, y por primera vez desde que su madre la dejó en la estación, su voz sonó completa. «Sin miedo, soy una niña, y voy a salvarte». Elara se dio la vuelta y miró hacia la montaña de cajas y estanterías que conducían hacia esa pequeña ventana alta. Era una escalada imposible para una niña pequeña, pero ella tenía botas nuevas, abrochadas con cordeles fuertes, y tenía una misión. La fotografía capturó su estoicismo estático, pero la historia real estaba a punto de presenciar su movimiento dinámico. Elara comenzó a trepar por la montaña de correo olvidado, cada paso un desafío a la gravedad y al destino, decidida a enviar su propio mensaje al mundo de arriba, que allí abajo, en la oscuridad, algo valioso todavía respiraba. La montaña de correo olvidado no era una estructura sólida, era un monumento a la inestabilidad, una pirámide traicionera construida con los escombros de miles de vidas interrumpidas. Para Elara, cada paso hacia arriba era una negociación con la gravedad. Sus botas, diseñadas para caminar sobre caminos rurales y no para escalar acantilados de cartón y madera podrida, resbalaban constantemente sobre superficies cubiertas de una década de polvo. Bajo sus pies, las cajas gemían y se desplazaban, amenazando con provocar una avalancha que la sepultaría a ella también en el anonimato del sótano. Pero el miedo a caer,
había sido reemplazado por un miedo mucho mayor y más urgente. El silencio que provenía del suelo, donde la respiración de Arthur se volvía cada vez más imperceptible. A mitad de camino hacia el tragaluz, el pie derecho de Elara atravesó la tapa podrida de una caja de madera. Astillas viejas y secas rasguñaron su pierna a través de las medias de lana, y el súbito cambio de peso hizo que la torre oscilara peligrosamente. Elara se quedó inmóvil, abrazada a un fardo de revistas atadas con hilos y sal, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró hacia abajo, hacia el abismo de oscuridad del que intentaba escapar. No podía ver a Arthur, solo la débil mancha gris de la manta que lo cubría. No soy un paquete, se repitió mentalmente, una letanía que le daba fuerza. Los paquetes esperan. Yo me muevo. Con un gemido de esfuerzo, liberó su pierna de la trampa de madera y continuó el ascenso. Cuando finalmente alcanzó la parte superior de la estantería más alta, estaba a solo unos centímetros del tragaluz. Era una ventana rectangular, estrecha y cubierta de mugre, ubicada a nivel de la acera de la calle superior. A través del cristal sucio y de la grieta que había notado desde abajo, se filtraba una luz lechosa y difusa, el resplandor de las farolas de gas reflejándose en la nieve. El aire que entraba por la rotura era un cuchillo helado en su cara sudorosa, pero olía a libertad. Olía a ozono y a carbón fresco, olores limpios comparados con el hedor a moho del encierro. Elara empujó el marco de metal oxidado con sus manos pequeñas. No se movió. Estaba sellado por años de pintura y negligencia. La desesperación le subió por la garganta. Había llegado tan lejos solo para ser detenida por un pestillo oxidado. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa. Su mano tropezó con un objeto pesado en la parte superior de la estantería. Una estatuilla de bronce, probablemente un pisapapeles que nunca llegó al escritorio de algún abogado. La tomó con ambas manos. Cerró los ojos por un segundo. Pidió perdón silenciosamente a quien quiera que fuera el dueño de ese objeto y golpeó el cristal con toda la furia que sus 5 años podían reunir. El sonido del vidrio rompiéndose fue sorprendentemente apagado, absorbido por la nieve que se acumulaba al otro lado. Los fragmentos cayeron hacia el interior, tintineando sobre las cajas de abajo, pero el agujero resultante era lo suficientemente grande. Elara no lo pensó 2 veces. Se impulsó hacia arriba, ignorando los bordes afilados que quedaban en el marco, y se arrastró hacia la noche de Lewiston. La transición fue un choque brutal para los sentidos. De la oscuridad absoluta y el silencio sepulcral, emergió a una calle desierta bañada por una luz amarilla fantasmal y azotada por un viento que cortaba la piel. La nieve caía en sábanas espesas, amortiguando el mundo. Elara rodó sobre la acera helada, jadeando, con el vapor de su aliento formando nubes frenéticas ante sus ojos. Se puso de pie, temblando violentamente. Allí estaba, una niña pequeña en un abrigo gris con sellos postales pegados al pecho, parada sola en medio de una ciudad dormida por el feriado. Parecía una aparición, un fantasma enviado por el servicio postal de los muertos. No había nadie en la calle Oak, las ventanas de las casas y los negocios estaban oscuras. El pánico comenzó a arañar su mente de nuevo. ¿Y si había salido para nada? ¿Y si el mundo de arriba estaba tan vacío e indiferente como el de abajo? Entonces vio una figura a lo lejos, bajo el cono de luz de una farola en la esquina. Un hombre alto, envuelto en un abrigo azul marino grueso, golpeaba rítmicamente su porra contra su muslo mientras caminaba. Era el agente Thaddeus Stone, un veterano de la fuerza policial local que prefería los turnos de noche porque el silencio le permitía pensar. Elara corrió. Sus piernas estaban entumecidas y sus botas resbalaban en la nieve fresca, pero corrió hacia él, como si fuera el último faro del universo. Thaddeus Stone se detuvo al escuchar los pasos rápidos y ligeros crujiendo en la nieve. Se giró, con la mano instintivamente yendo hacia su silbato, esperando ver a un ladrón o a un perro callejero. Lo que vio lo dejó paralizado. Una niña surgida de la nada, con la cara manchada de hollín y sangre seca, corría hacia él con los brazos extendidos. ¡Ayuda!, gritó ella, su voz ronca y pequeña perdiéndose en el viento. «Está muriendo». El policía se arrodilló justo cuando ella llegaba, atrapándola antes de que colapsara por el agotamiento. «¿Qué demonios?», murmuró Thaddeus, sus ojos escaneando la calle vacía buscando a un adulto. «¿De dónde has salido, niña? ¿Dónde están tus padres?» Elara se aferró a las solapas del abrigo del oficial, sacudiéndolo con una fuerza histérica. «¡Abajo!», señaló hacia la rejilla del tragaluz roto a unos metros de distancia. «¡El hombre del correo, Arthur! ¡Los ladrones le pegaron!». Thaddeus frunció el ceño confundido, miró a la niña más de cerca
y fue entonces cuando la luz de la farola iluminó los detalles absurdos de su vestimenta. Vio la hilera de sellos de Washington y Franklin pegados en su hombro. Vio el fragmento de la etiqueta de envío colgando de su cuello. La mente del policía, entrenada para la lógica de la ley y el orden, tuvo dificultades para procesar la imagen. ¿Una niña franqueada, saliendo del suelo? ¿Arthur?, preguntó Thaddeus. ¿Arthur Penhaligon, el viejo que desapareció hace años? Niña, estás helada. Estás delirando. No, gritó Elara, golpeando el pecho del policía con frustración. Está en el sótano, con las cajas perdidas, tiene frío, se va a morir. Había una verdad tan cruda en los ojos oscuros de Elara, una urgencia que no podía ser fingida, que Thaddeus Stone sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la nieve. Se puso de pie levantando a Elara en sus brazos. Ella pesaba muy poco, pensó él con tristeza. Pesaba menos que los problemas que parecía cargar. Muy bien, pequeña, dijo él, cambiando su tono a uno de acción profesional. Vamos a ver. Pero si esto es una broma. Se acercó al tragaluz roto. Iluminó el interior con su linterna de servicio. El haz de luz cortó la oscuridad del sótano, revelando la montaña de paquetes desordenados y, muy abajo, en el suelo de hormigón, una mancha oscura que podría ser un montón de trapos o un cuerpo. «¡Maldita sea!», exclamó Thaddeus. Sacó su silbato y sopló 3 veces, un sonido agudo y penetrante que rebotó en los edificios de ladrillo, pidiendo refuerzos. Luego, sin esperar, corrió hacia la entrada principal de la oficina de correos cargando a Elara. La puerta principal estaba cerrada con cadenas, por supuesto. Thaddeus no perdió tiempo con sutilezas. Usó su porra para romper el vidrio de la puerta lateral de empleados y metió la mano para abrir el cerrojo. «Quédate aquí, junto al radiador del vestíbulo», le ordenó a Elara mientras la dejaba en el suelo del pasillo de entrada, que aunque frío, estaba protegido del viento. «No», protestó ella. «Voy contigo». Thaddeus no discutió. Vio que era inútil. Juntos, el policía y la niña bajaron las escaleras hacia el sótano. El policía iba con su arma desenfundada y la linterna en alto. La niña iba con el corazón en la boca. Cuando llegaron al cuarto de los objetos perdidos, la escena era desoladora. Los paquetes abiertos por los ladrones estaban esparcidos como entrañas, y en el centro, cubierto por la manta raída, yacía Arthur. Thaddeus corrió hacia el anciano y puso 2 dedos en su cuello. Hubo un silencio eterno de 5 segundos. Elara contuvo la respiración sintiendo que el mundo se balanceaba sobre un alfiler. «Tiene pulso», dijo Thaddeus, exhalando con fuerza. «Es débil, muy débil, pero está vivo». El policía se quitó su propio abrigo grueso y lo colocó sobre las piernas de Arthur, sumándolo a la manta. Luego miró a Elara, que se había arrodillado junto a la cabeza del viejo cartero, acariciando su barba sucia con una ternura infinita. «Lo hiciste, pequeña», murmuró Thaddeus, con una mezcla de asombro y horror por lo que sus ojos veían. «Has salvado a un fantasma». En ese momento, se escucharon sirenas y voces arriba. Los refuerzos llegaban. El sótano se llenó pronto de hombres uniformados, médicos con maletines de cuero y camillas. El caos ordenado del rescate rompió el hechizo del olvido que había reinado en ese lugar durante tanto tiempo. Sacaron a Arthur en una camilla, pálido como el papel, pero respirando. Cuando llegó el turno de sacar a Elara, un sargento corpulento intentó levantarla. «Vamos, niña, te llevaremos al hospital». Pero Elara se resistió. Señaló el abrigo de Arthur que se llevaban. «Él me cuidó», dijo. «Yo soy su entrega». El sargento miró a Thaddeus buscando una explicación. Thaddeus, que estaba examinando la etiqueta rota que aún colgaba del cuello de la niña, negó con la cabeza, con los ojos brillantes. «Ella no es una entrega, sargento», dijo Thaddeus, su voz quebrándose ligeramente. «Ella es la que entregó el mensaje». Mientras subían las escaleras hacia la luz del amanecer que empezaba a romper la noche, Elara sintió que el peso de los sellos en su abrigo cambiaba de significado. Ya no eran el precio de su transporte, eran medallas de valor. Pero la historia aún no había terminado. El mundo exterior, con sus leyes, sus periódicos y sus burócratas, estaba a punto de despertar y descubrir el escándalo que dormía en su propio sótano, y Julian Vane, el hombre que la había olvidado, estaba a punto de tener el peor despertar de su vida. Si hoy visitaras los archivos polvorientos de la Biblioteca Municipal de Lewiston y buscaras la edición del Lewiston Daily del martes siguiente a aquel fin de semana de 1913, encontrarías una segunda fotografía. Es muy diferente a la primera. No es un retrato posado con una niña de pie estoicamente sobre una caja. Es una imagen granulada, tomada con el destello explosivo de una cámara de prensa dentro de una sala de hospital. En ella, vemos a una mujer joven,
Sara, con el rostro descompuesto por el llanto, abrazando a una pequeña figura en una cama blanca inmaculada, y al fondo, en una segunda cama, se ve a un anciano con la cabeza vendada, levantando una mano en señal de saludo. El titular impreso en letras negras y gruesas que gritaban escándalo, decía, el paquete olvidado, cómo el correo casi mata a la inocencia. Esa imagen no se volvió viral en Internet porque Internet no existía, pero se volvió viral en el corazón de una nación que, de repente, despertó a la locura de sus propias leyes. La mañana del rescate, el Hospital St. Jude se convirtió en el epicentro de un terremoto emocional. Cuando Sara irrumpió en la sala de pediatría, guiada por el oficial Thaddeus Stone, no hubo palabras cinematográficas, solo hubo un grito ahogado, el sonido de una madre que ha estado conteniendo la respiración durante 3 días, y el impacto de su cuerpo cayendo de rodillas junto a la cama de Elara. La niña, limpia de hollín pero aún con la mirada de quien ha visto demasiada oscuridad, extendió sus brazos. Los sellos de 53 centavos habían sido retirados de su abrigo y pegados en el historial médico a los pies de la cama, una ironía clínica que no pasó desapercibida para nadie. Lo siento, sollozaba Sara, besando las manos frías de su hija. Pensé que era seguro, pensé que el gobierno te cuidaría mejor que yo. Elara no dijo nada sobre el frío o las ratas, solo susurró, Arthur me encontró, él es el cartero bueno. Mientras la reunión madre-hija conmovía a las enfermeras, al otro lado de la ciudad, la justicia comenzaba a moverse con la fuerza de un tren de carga sin frenos. Julian Bain llegó a la terminal postal central a las 8 en punto. Como siempre, se había afeitado con precisión y había desayunado tostadas, ajeno totalmente al apocalipsis que le esperaba. Al entrar en la plataforma de carga, notó un silencio inusual. Las máquinas estaban apagadas. Los cargadores estaban parados en grupos, murmurando y lanzándole miradas que mezclaban el miedo y el desprecio. En la puerta de su oficina acristalada no estaba su secretaria. Estaban el jefe de correos del distrito, un hombre con cara de bulldog llamado Señor Holloway, y 2 oficiales de policía. Julian Bain sintió que el suelo se abría bajo sus pies inmaculados. Señor Bain, dijo Holloway, su voz resonando en la terminal silenciosa. Se ha encontrado una irregularidad grave en su turno del viernes. ¿Una irregularidad?, tartamudeó Julian, ajustándose las gafas nerviosamente. Mis registros son impecables. No en los papeles, Vane. En el sótano, intervino uno de los oficiales. Encontramos a una niña de 5 años y a un ex empleado que todos creían muerto, sobreviviendo entre la basura que usted ordenó almacenar. La cara de Julian Bain pasó del rojo al blanco ceniza en un segundo. Intentó balbucear una excusa sobre el reglamento, sobre la falta de dirección, sobre el protocolo de objetos perdidos, pero el oficial Thaddeus Stone, que había llegado después de dejar a Elara segura, dio un paso adelante y colocó algo sobre el escritorio de Bain. Era el fragmento de la etiqueta rasgada. Esto no era un paquete perdido, Bain, gruñó Stone. Era una vida, y usted la tiró al olvido porque era viernes y quería irse a casa. Julian Bain fue arrestado allí mismo, esposado frente a los hombres que había tiranizado con sus cronómetros y sus métricas. Fue acusado de negligencia criminal y puesta en peligro de un menor. Mientras lo sacaban, arrastrando los pies como un hombre que ha olvidado cómo caminar, nadie en la estación levantó un dedo para defenderlo. La eficiencia había sido derrotada por la humanidad. Su carrera, su reputación y su futuro fueron cancelados, sellados y enviados al mismo olvido al que él había condenado a Elara. Pero la verdadera historia, la que perduraría, estaba en la habitación del hospital. Arthur Penhaligon sobrevivió a la neumonía y a los golpes. Resultó que el fantasma del sótano no era un mito, sino una vergüenza administrativa que la oficina de correos había intentado ocultar durante años. Un empleado lesionado al que se le negó la pensión y que, sin familia, se había refugiado en el único lugar que conocía. La noticia de su heroísmo avergonzó tanto al gobierno federal que no solo le otorgaron una pensión retroactiva completa, sino que el alcalde de Lewiston le entregó las llaves de la ciudad en una ceremonia 2 semanas después. El día que dieron de alta a Elara, ella pidió ver a Arthur antes de irse. El anciano estaba sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana hacia un parque cubierto de nieve, limpio y brillante. Ya no parecía un espectro, afeitado y con ropa limpia, parecía un abuelo bondadoso. «Hola, paquete», dijo Arthur con una sonrisa suave cuando vio a Elara. «Hola, cartero», respondió ella. Elara se acercó y le puso algo en la mano. Era uno de los sellos de su abrigo, el que tenía la cara de Benjamin Franklin,
que ella había logrado despegar del historial médico, para que puedas enviarte a ti mismo a donde quieras, dijo la niña con una seriedad solemne. Arthur apretó el sello en su puño, con los ojos llenos de lágrimas. Ya he llegado a donde quería, pequeña. Tú fuiste mi última entrega, y la mejor. La historia de Elara y Arthur cruzó las fronteras estatales y llegó hasta Washington, D.C. El escándalo fue tal que el director general de Correos, presionado por la indignación pública y los titulares de prensa, se vio obligado a actuar. Unos meses más tarde, en 1914, se emitió una nueva regulación, escrita con tinta indeleble en los libros de historia postal. Declaraba explícitamente, sin lugar a lagunas ni interpretaciones, que los seres humanos ya no podían ser clasificados como correo, independientemente de su peso o tamaño. La era de enviar niños con sellos había terminado para siempre. Fue el fin de una inocencia extraña y el comienzo de una protección necesaria. Sara y Elara regresaron a casa, no en un tren de carga, sino en un vagón de pasajeros de primera clase, con billetes pagados por una colecta pública organizada por los ciudadanos de Lewiston. Elara creció, dejó atrás el abrigo gris y las botas gastadas. Se convirtió en maestra, una mujer que dedicó su vida a asegurarse de que ningún niño se sintiera nunca como un objeto olvidado en un rincón. Pero se dice que, hasta el día de su muerte, a la avanzada edad de 90 años, Elara guardaba en su joyero no diamantes ni oro, sino un viejo sello de correos de 5 centavos y un trozo de cartón rasgado. Arthur vivió el resto de sus días en una pensión cómoda, visitado frecuentemente por una niña que lo llamaba abuelo. Nunca volvió a bajar a un sótano. Pasaba sus tardes en el porche, viendo pasar al cartero, saludando con la mano, sabiendo que el peso de la bolsa de cuero era mucho más que papel y tinta. Sabía que adentro iban vidas. Esta fotografía que miramos hoy, la de la niña con los sellos, es más que una curiosidad histórica. Es un espejo de un tiempo en el que la necesidad nos empujaba a hacer lo impensable y de cómo la bondad de un extraño en la oscuridad puede valer más que todas las regulaciones del mundo. Nos recuerda que, al final del día, no somos el valor que el sistema nos asigna. No somos 53 centavos de franqueo. Somos historias esperando ser entregadas, esperando ser leídas, esperando ser salvadas. Y así cerramos el álbum de Elara, la niña que fue enviada por correo y que, al perderse, se encontró a sí misma y cambió una nación. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la memoria. Si esta historia ha tocado alguna fibra en ti, si has sentido el frío del sótano y el calor del rescate, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo es el sello que nos permite seguir enviando estas historias olvidadas directamente a tu corazón. Hasta la próxima revelación.